Buenos días, tardes, mucho profesor. Me presento. Soy Diego Rocío, de sexto semestre de Bachillerato en Salud, de la Escuela de Excelencia Educativa Ignacio Chávez. Esta es una tarea de un video cronológico de la segunda mitad del siglo XX, encargado de la materia de Contexto Histórica 3, al cargo del profesor Uciel Mora Mirabet. En este video analizaremos cómo procesos globales como la Guerra Fría, el estado de bienestar y el desarrollo tecnológico no solo cambiaron los mapas del mundo, sino que transformaron directamente la realidad de México y de nuestras comunidades. Para iniciar, debemos recordar que la Segunda Guerra Mundial terminó en el año de 1945. Y después de ese año, según Onel Matthews, en su libro titulado 1945, La creación de la ONU, señala que se creó la ONU para que sea un organismo de nación con el objetivo de mantener la paz y la seguridad nacional. Desde mi punto de vista, este fue el primer paso para intentar unificar un mundo que está dividido en dos bloques, que es el socialista y el capitalista, en ese momento de lo que es de la segunda mitad del siglo XX. Después, un año después, en 1946, como explica Robert Manson en su libro La Guerra Fría, y terminó terminó la Gran Alianza. Y en ese comenzó una tensión bipolar que duraría el siglo, es lo que dice este autor. Y en mi opinión es básicamente cuando acabó, uno, lo que él dice es que acabó la alianza que había en ese momento de todos los países contra Alemania, se terminó su alianza y hubo dispuestas conflictos entre los dos bloques que son el socialista y el capitalista. Y en mi opinión, aquí en México se ve muy involucrado, ya que como estamos más pegados a Estados Unidos, se afilió más a lo que era el sistema capitalista, ya que le convenía más en ese entonces. Ya que es prácticamente para no verse tan involucrado en confrontaciones entre estos ambos bloques, se decidió no mantener tan ente neutral, pero afiliarse más a lo que es el sistema capitalista. Ah, en México, en 1946, fue el año del cambio presidencial hacia la era civil, con Miguel Alemán Valdés. Además, se dio un avance en reformas electorales y avance en los votos femeninos. Esto nos dice el autor, según Martínez de Pisón 2012, en su artículo El Estado de Bienestar, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Y esto a nuestro nivel, o sea, mi localidad, esto significó el inicio de una política más institucional en mi región, que es Quintana Roo, que el PRM se transformó en el PRI, considerando un sistema de partido que duraría durante décadas en el poder, que ha tenido beneficios, pero también ha tenido beneficios que un solo partido se haya quedado durante tantas décadas en el poder, ya que en cierta forma sigue siendo sería como una tipo de dictadura, porque sigue estando una persona detrás de ese gobierno en el poder todavía. Después, en tecnología, durante ese año se empezó lo que era el proyecto Diana, que fue en el 10 de enero de 1946. Según Travin 2028, 2021, 18 de enero, perdón, el proyecto Diana comenzó el rebote lunar. Así se articula el artículo de este autor. En esto nos platica que por parte del ejército de Estados Unidos, bajo el mando de el Lincoln John H., se logró el primer rebote lunar como parte del proyecto Diana. Diana era la diosa romana de la luna. Este fue el primer experimento
de lo que hoy conocemos como radioastronomía, en caso activa, y precursor de las comunicaciones espaciales, siendo de mucha importancia para recabar conocimientos para el desarrollo de comunicaciones satelitales, que eso se junta mucho con mi región actualmente, ya que actualmente el mundo está basado en eso, en lo que son satélites. Todo lo actualmente se basa en lo que son los satélites que están alrededor de la Tierra, que son satélites artificiales mandados por el ser humano. Gracias a eso nos permite, por ejemplo, actualmente poder mandar este video a su correo, porque se manda a través de un satélite, a través de una red, que eso hablaremos igual cómo se creó el Wi-Fi un poquito más adelante, que es uno de los inventos innovadores de esa época. Después, el 22 de julio, se creó la OMS. Esto lo dice Radio Perfil 2022, 22 de julio. Ese artículo se denomina el 22 de julio de 1946. Se decidió la creación de la OMS. En este artículo nos menciona que el evento inició unos meses antes. Se inició en Nueva York el 19 de junio del mismo año y contó que los representantes eran 61 países. Asimismo, se dictaminó una comisión interna para la Organización Mundial de la Salud y que comenzó sus tareas muy pronto, ya que al año siguiente debían presentar ayuda a Egipto para combatir una epidemia de cólera que llegó a matar a más de 10.000 personas durante esos años. Después, durante ese mismo año, ya se podía ver inicios de la Guerra Fría, que es una guerra civil en Grecia, que por el autor de CBA Global, la olvidada guerra civil de Grecia, así se denomina ese artículo, nos, nos data que esta guerra civil fue uno de los primeros inicios de lo que era la Guerra Fría, como ya se lo había mencionado, ya que era un choque entre los socialistas y los capitalistas, que hubo una revolución en Grecia en ese momento, una guerra civil. Este se considera para mí uno de los primeros conflictos durante que se vieron para la Guerra Fría y fue uno de los inicios. Después, en 1947, surge la doctrina Truman, según el portal de Orden Mundial, que estaba buscando contener la expansión del comunismo soviético. Mi aporte en este personal, para mí, en este que estamos viendo a partir de hasta ahorita, es que congeló en cierta forma el desarrollo de los movimientos sociales de izquierda en toda América Latina, incluyendo en México, ya que durante ese tiempo se pudo ver ciudadano, por ejemplo, más que nada en mi país, que es México, que se unió más que nada al sistema capitalista, aunque tenía una relación bastante estrecha con el gobierno de la Unión Soviética, hasta el punto que en sus inicios México apoyó tanto con alimentos como con su apoyo en forma de gobierno, o sea, que lo reconocieron como un país, fueron uno de los primeros países en reconocerlo. Y hasta ese momento tenía una relación bastante estrecha. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, me estoy atrasando un poco, igual se pudo ver que hubo pequeños conflictos entre México y la Unión Soviética, más que nada por la invasión a Polonia, que México no estuvo de acuerdo con eso. Y ya había como esos pequeños conflictos, y ya cuando México se consideró como un país capitalista, en cierta forma. México igual, durante esos tiempos, adoptó una neutralidad activa, pero, como señalan los registros históricos bajo Miguel Alemán, el país se alineó económicamente con el bloque capitalista para atraer inversión extranjera y evitar brotes rojos. Que brotes rojos se lo denomina todo lo que es el socialismo o comunismo, como se le denomina. Esto lo dice Miguel Carbonell en lo que es los derechos humanos, conceptos y fundamentos, la Universidad Autónoma de México, UNAM. Es un artículo
de él, que está de parte del UNAM, o sea, está en la página de la UNAM. Después se México esa neutralidad. En mi, en mi región, que es Quintana Roo, la península de Yucatán, esto, cierta forma, no, al menos en ese tiempo, capaz no hubo tanta persecución, pero en este momento se ve mucho lo que es el capitalismo, sobre todo en mi región, que básicamente por todo te cobran. Mm, Esto igual ayudó, por ejemplo, en mi región, al menos hasta donde yo he visto, no hay muchos gente a favor tanto del comunismo. Muchos están arraigados a lo de que es el capitalismo. Ah, igual, según lo que estuve investigando, no, casi no se vio mucho en mi región, pero sobre todo en otras partes de México, se vio que endurecieron posturas contra los movimientos agrarios o sindicatos locales bajo las estimas de ser comunistas, o sea que como que lo estaban reprimiendo. Y ya por de buscar y casi no había ese tipo de, no encontré mucho de eso. Y así que no sé, estoy tan seguro si pasó tanto acá. Después tenemos que el Plan Marshall de 1947. Este plan es un plan para reconstruir la Europa occidental después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Su apoyo fue base para el crecimiento económico posterior en esa mitad del continente, que quedó bajo la influencia de Washington durante la Guerra Fría. Toda Europa, en cierta forma los más afectados de la Segunda Guerra Mundial, se alinearon al sistema capitalista de Estados Unidos, así dividiendo y marcando los bloques socialistas y capitalistas. Y más adelante estos países se unirían a algo que se le conoce como la OTAN, pero eso se lo va a tocar en un tema más adelante. Después tenemos el milagro mexicano, que esto sucede a los años de 1446 a 1952. Es el periodo del lapso. Estoy mencionando hasta ahorita porque siento que ya concuerda mucho con lo que estaba haciendo Estados Unidos en esta época. Aunque México ya estaba, como menos apenas estaba iniciando, ya había pasado un año después de que empezó lo que es el presidencialismo. El milagro mexicano, según figurea en sus estudios sobre industrialización y en su artículo se denomina la crisis de 1929 y la Gran Depresión, tiempo económico. Nos habla que este periodo de 1946 y 1952 se caracterizó por un fuerte incremento en obras de infraestructura, en caminos y puentes. Y eso se puede observar sobre todo más que nada en Ciudad de México y partes de allá del norte, pero igual se produce algo aquí, aunque aquí más recientemente, que aquí es más que nada en un territorio más que nada excluido durante esas épocas. Al menos en el Quintana Roo es un territorio bastante nuevo que poco a poco se estaba formando. Eh, en mi opinión, este incremento de infraestructura que hubo, México dejó de ser un país pluralmente rural para ser uno industrializado, acercándose a los estándares de Estados Unidos, en cierta forma. Y por parte del Estado se impulsó la inversión privada y créditos públicos. Esto permitió el seguimiento de las pequeñas empresas que hoy vemos en nuestras colonias. Por ejemplo,
Hay tiendas que se han ido expandiendo, aunque capaz no son tanto de estas épocas, porque aquí en Quintana Roo casi no se ve mucho. Pero por ejemplo, si te vas a Ciudad de México, hay tiendas que llevan desde 1900, mil y tanto, 1950. Hay muchas empresas, por ejemplo, Bimbo, si no estoy mal, junto con otras empresas mexicanas, llevan desde esos años aquí en lo que es México. Igual unas tostadas que son hechas en México, que son unas tostadas artesanales y de esta forma que son de horno, lleva 50 años en el país. Si se te ha sentido, más o menos va por esas épocas. Pues tenemos uno que para mí fue la revolución tecnológica del siglo, al menos durante esos años hasta que se vieran más. Fue la invención de un transitor que fue inventado en diciembre de 1947 en los Bell Telephone Laboratories en Mobile. Esto se logró en Nueva Jersey. Los físicos John Brett y Walt Bryan y William Schock diseñaron el primer transistor de punta de contacto, marcando el inicio de la revolución tecnológica, junto con el plan de la Diana, que ya le había comentado más atrás. Después, esta revolución tecnológica lo marca muy bien este autor. Esto fue quien lo dijo IBM CNM 2022, que son prácticamente la página oficial de los creadores, bueno, de la empresa que creó en ese momento el transitor. Después tenemos lo que es en 1948 y 1949 se vieron dos hitos importantes en lo que fue la Guerra Fría. La primera fue que la Unión Soviética bloquea Berlín y inicia el puente aéreo de Berlín, y la tensión nuclear se dispara y se vuelve real. Igual se funda la OEA, la Organización de los Estados Unidos Americanos, con México como miembro clave. Y según el autor, Carvajal explica que la creación de la OTAN proviene desde el que URSS bloquea Berlín cuando se inició el puente aéreo. Y prácticamente este autor nos menciona que fue una alianza militar de Occidente para impedir el avance de la Unión Soviética y mantenerlos a raya, en que no avanzara más allá de sus fronteras. Igual, otro hito importante durante esos años fue el que triunfa la revolución china liderada por Mao Zedong en octubre. Y básicamente es un hito que el comunismo se expande hacia Asia. Después, justo para que las tensiones nucleares durante la Guerra Fría aumentara, es que la URSS probó su primera bomba atómica, intensificando la carrera armamentística. Igual sería que otro movimiento que hubo en ese entonces fue la división de Alemania. En mayo se estableció la República Federal Alemana Occidental y en octubre la República Democrática Alemana. Después, en 1950, otro de los hitos muy importantes durante la Guerra Fría fue la Guerra de Corea, que Corea del Norte invadió al sur, provocando la intervención de la ONU y de Estados Unidos. Y en ese año en México se inició la construcción de la ciudad universitaria, UNAM. Esto permitió que la tecnología escolarizada y la escolaridad avanzada llegara a más mexicanos. Esto nos explica lo que es
Cárdenas de 1996 y Solís del año 2000. Después tenemos otro hito importante, es otra cosa que marcó esa época de 1949 y 1950, es que la energía atómica marcó la época. Igual se empezaron a impulsar motores de reacción para viajes comerciales y que a futuro iniciaría la carrera espacial. Otro hito tecnológico para mí importante fue que en 1951 se creó la primera computadora comercial fabricada en Estados Unidos, que entró en servicio el 31 de marzo de 1951, llamada Universal Automatic Computer 1. Esto nos dice Forbes 2021 de 14 de mayo, que su titula de pesar 13 toneladas de estar sobre sus piernas hacia cambiar al ordenador. Después, durante los siguientes años, tuvo muchos avances tecnológicos, como el lanzamiento de la MM701, que es una de las computadoras electrónicas, como la Defense Calculator, que ese fue un punto de inflexión entre las primeras computadoras producidas en mesa para cálculos científicos y de defensa. Y con este viene uno de los lanzamientos más importantes, al menos para mi opinión, que es el lanzamiento de la IA, que fue durante ese año, que se primó el primer avistamiento de una inteligencia artificial, que actualmente se utiliza tanto que ya dominó el mundo prácticamente. Estamos en una nueva realidad con lo que son las inteligencias artificiales. Y muchas empresas están acaparando este mercado de las inteligencias artificiales, inflando los costos de lo que son las RAM, y que se está viendo mucho ahorita en lo que es mi comunidad, que es los altos precios de lo que son las memorias RAM y los componentes electrónicos en general. En 1953, el voto femenino en México inició, o sea, para entender, en el 17 de octubre se promulgó una reforma constitucional que otorgó a las mujeres mexicanas el derecho al voto pleno. Igual, en ese mismo año se vio lo que era el fin de la guerra de Corea, que se firmó el 27 de julio un armisticio que detuvo las hostilidades entre Corea del Norte y Corea del Sur. Después, un año después, se puede ver la división de Vietnam, que esto es muy importante para lo que fue la Guerra Fría, ya que fue uno de los enfrentamientos más marcados, y a menos yo me acordaba de él por la guerra. Yo no me acordaba tanto de la Guerra Fría, sino de la Guerra de Vietnam, que está correlacionado con lo que es el comunismo. Igual en ese mismo año, la energía nuclear civil llegó a la Unión Soviética, que puso en su funcionamiento la primera central nuclear destinada a la producción de electricidad en Oboskil. Después, el año siguiente, tenemos lo que fue el Pacto de Varsovia, el 14 de mayo. 8 países comunistas, incluyendo a la Unión Soviética, firmaron un tratado de defensa mutua, prácticamente para contrarrestar lo que fue lo que es la OTAN. Va a tener ahí, ¿cómo decirlo?, un balance. Después, la Guerra Fría en este año se marcó igual por lo que era la Guerra de Vietnam, que marcó el inicio de un conflicto largo en la región. Igual en Estados Unidos se puede ver que siguen probando armas atómicas en Nevada, llamada Operación Tepo. Y hablando tecnológicamente, se comenzó la construcción del Centro Espacial Soviético, o sea, empezó la carrera, inicia un año después la carrera espacial, que para mí fue uno de los marcos más marcados en el ámbito no militar de lo que fue el bloque comunista y capitalista de la Guerra Fría, ya que fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por quién llegaba primero a la Luna y quién tenía las mejores tecnologías
y prácticamente el mejor país para llegar a ese hito histórico de que nos ha marcado actualmente, y mucho se basa en esto, de la carrera espacial. En México hay una teoría que dice, más que nada lo vi en un video que decía que supone que México tenía, empezó igual en de tecnología que fue durante el milagro mexicano, que es una teoría más bien. No hay nada como hechos o como digan un papel que lo afirme. Pero igual en este año muy importante es que hablando de la carrera espacial, es que la URSS lanza el Sputnik 1 y fue el primer satélite artificial de la Tierra. Después se inicia un movimiento revolucionario que ha marcado hasta el día de hoy un país, que es la inicia de Fidel Castro, inicia la lucha armada en Cuba, que eso es muy importante porque en el futuro va a ser un clave en lo que fue la Guerra Fría. Más adelante tenemos lo que es puedes llamarlo, fue que en 1959 Fidel Castro toma el poder de Cuba. En otros sitios, en México, se crea la Comisión Nacional de Libros de Textos Escritos por Adolfo López Mateos. Esto es un hito importante para mi región, ya que esto nos asegura unos libros gratuitos, o sea que todas las escuelas públicas van a recibir libros y no van a tener un costo. Esto en mi región lo vi mucho, en mi zona, en mi escuela secundaria, que nos regalaban útiles, regalaban libros, y está muy presente actualmente. Después del año de 1960 a 1962, ocurrieron momentos de tensión a nivel global y tensiones de lo que fue la Guerra Fría. Para empezar, en el año de 1960, Francia aprobó su primera bomba atómica en el Sahara y se lanzó el Sputnik. Igual, el primer portaaviones de propulsión nuclear se creó en ese momento, o sea, se embarcó. Después, en 1961, ocurrió el primer viaje espacial tripulado de Yuri Gagarin. Igual, ahí empezó la construcción del muro de Berlín. Después, en el año de 1962, tenemos lo que es la crisis de misiles en Cuba. Según Carlos Ramírez, él nos explica que la crisis de los misiles en Cuba, considerada por se vería como un conflicto de tipo se inscribe dentro de un agitado contexto internacional caracterizado por una verdadera disputa global que históricamente se vio como la Guerra Fría. Este autor nos menciona prácticamente que lo de los misiles, o sea, la implementación de misiles, nos explica esto. Igual nos dice que no solamente porque las contiendas por poderes que se llevaron enfrentaron a combatientes de las regiones más dispares, sino que también debido a la dinámica bipolar de las energías anatómicas, comunes y capitalista, indujo importantes transformaciones políticas, económicas y sociales, tendencias culturales y avances científicos a lo largo y ancho del planeta. En este significativo contexto general que la refería a la crisis de octubre de 1962. Esto es lo que se le denomina
a lo que fue la Guerra Fría y a lo de la crisis de los misiles. Igual durante en esos tiempos, igual se lanzó el primer satélite de comunicaciones comercial. Esto actualmente en mi comunidad es demasiado utilizado, ya que ¿quién no tiene actualmente un teléfono celular? Que lo ocupamos para hacer comunicaciones entre otras personas, entre otros dispositivos. Y todo esto tiene que ver con un satélite que se logró gracias a la Guerra Fría. Después, en 1966, otro movimiento de la Guerra Fría fue en China. El Mao Zedong inicia la revolución cultural para reafirmar el poder comunista. En ese mismo año se inician los derechos humanos. La ONU adopta el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto actualmente en México prácticamente es muy visto, sobre todo, por ejemplo, cuando atrapan criminales que dicen que no les hacen nada por los derechos humanos. Igual, en mi comunidad es muy visto, porque nos da derecho a tener una educación. Y esto tiene que ver con el estado de bienestar, que en ese momento en México, durante el milagro mexicano, era muy visto. Pero para empezar, ¿qué es el estado de bienestar? Según Diego Valdés, el estado social, o lo que hoy llamamos estado del bienestar, comprende en lo que se remonta a 3 periodos distinguibles. El primero abarca desde los años 80 del siglo XIX hasta el siglo que inició la Primera Guerra Mundial, en donde el estado social es meramente asistencia y no concibe los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos. El segundo se extiende por el periodo de entreguerras, integra los conflictos mundiales y concluye con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y se caracteriza por la constitucionalización de derechos sociales y para establecer las bases de la teoría económica para construir un estado de bienestar. Y el tercero va desde 1945 al final de los años 70 del siglo XX, en donde los países más industrializados del mundo se materializan considerando el estado de bienestar. Tanto el estado social como posiblemente el estado de bienestar fueron modelos de estados dominantes en muchos de los países europeos y en algunos americanos, y tuvo incidencias en otras regiones del mundo como en América Latina, aunque con características y niveles de profundidad muy distintos, dependiendo del nivel de industrialización de las características más democráticas o autoritarias de cada región. Igual, este autor nos menciona que el estado social no es fácilmente accesible y depende del momento histórico y geográfico concreto en donde se analiza. No es lo mismo estado social que el estado de bienestar, pero en términos generales, decir que fue el modelo de estado que los países industrializados preferían al finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX, que implicaba una estructura de poder público donde el Estado mediante intervenía en relaciones de producción entre capitalistas y de clases obreras. El Estado social no mantuvo la separación de esferas entre economías y sociedad como el Estado liberal. No, lo que buscaba era intervenir en la economía con varios propósitos: corregir las deficiencias inherentes al mercado y principalmente pilar y reducir las desigualdades sociales que habían resultado en la aplicación de modelos de Estado liberal de derecho.
En resumen, el estado de bienestar es un modelo de organización social económica donde el Estado garantiza servicios fundamentales como la salud, educación, pensiones, subsidios de desempleo, para mejorar la calidad de vida y reducir las desigualdades. Se financia mediante impuestos y promueve la protección social y en pleno empleo. Esto en México se estaba viendo mucho fue el milagro mexicano durante esa época del siglo XX, ya que México empezó a ser industrializado hasta el punto de que el dólar bajó estuvo al 12.8 a comparación del peso. Estamos a un nivel bastante alto. Eso es más o menos un pequeño resumen de lo que es el estado de bienestar y cómo se mete mucho actualmente con lo que es México. Después, en el año de 1967, si no estoy mal, empezó lo que era, ¿cómo llamarlo? Empezó un movimiento en América Latina de que se volvió igual en un ámbito internacional, que es el Tratado de Tlatelolco de 1967, que fue la clave para proscribir armas nucleares en América Latina. Para mí, considero que este liderazgo diplomático protegió a nuestra comunidad de la amenaza nuclear de la Guerra Fría, ya que este tratado basa en que en todo lo que es el territorio de América Latina no iba a haber ninguna arma nuclear, de que los países se dieron cuenta del peligro que conllevaba, y querían que América Latina fue una zona libre de eso. Y para mí eso es un buen acierto en cierta forma, pero igual desventaja ya que fue presionado por las potencias de ese entonces. En México, el estado de bienestar mostró grietas en 1968. En la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre, marcó un antes y un después de la lucha democrática. Esto despertó la conciencia social en todas las provincias de México. Otro hito tecnológico importante en México fue que se inauguró el primer tramo del metro, que se inauguró en 1969. Después, otro hito importante fue que se realizó el 29 de octubre de ese mismo año la primera comunicación a través de ARPANET, el antecedente al Internet. Actualmente lo utilizamos un montón en nuestro día a día, para nuestras comunicaciones diarias, para todo lo que usamos actualmente, el teléfono, el correo, el Gmail, todo se basa en ese ARPANET, que actualmente en muchas comunidades de mi región, sobre todo en mi región, se utiliza mucho. En la hotelería se utiliza para los servicios, entretenimiento y muchas cosas más. Después, en el mismo año, otro hecho importante fue la llegada del hombre a la luna, que se dio paso a que podamos explorar más allá de nuestro planeta hasta cierto punto. Empezamos a descubrir nuevas cosas que había más allá y que no éramos en se sabía, pero se confirmó que no somos el centro del universo. Giramos alrededor del Sol. Después, en 1960, llegó el fin del milagro mexicano. Ya fue que México vio la transición presidencial a Luis Echeverría Álvarez y se implementaron reformas para la juventud con el voto del 2018. Y igual fue en México en ese momento, fue la sede del Mundial de Fútbol.
Y esto que hubo cambios en lo que fue la muerte de lo del Tlatelolco, que fue una manifestación de muchas muertes, con otros contextos sociales que pasaron, que se marcó el fin del milagro mexicano. Se inició una década de cambios sociales y económicos, incluyendo el rol del Estado y el arte cultural con movimientos juveniles. Todo ello bajo la sombra de la Guerra Sucia, en búsqueda de reconciliación post-1968, como la estatización del cine. Después, en la década de 1980, el estado de bienestar entró en una crisis significativa, marcada al fin de su expansionismo post-guerra, por la guerra, o sea, por la Segunda Guerra Mundial, debido a factores como el envejecimiento de la población y las crisis económicas y el auge del neoliberalismo. Mencionando una vez la crisis económica, que se denomina la década perdida, México y América Latina sufrieron una grave crisis de deuda externa, gracias a la crisis del petróleo. Fue una inflación del peso y en 1968 el presidente Josué López Portillo expropió la banca. Mencionando lo de la que fue la caída del petróleo, fue una de las crisis en ese entonces muy sonadas, ya que fue como la crisis de la bolsa de valores de Estados Unidos, pues prácticamente igual, que fue que el petróleo empezó a bajar de peso y todos muchos países tenían asegurados en petróleo, y pues todo su dinero salió chetos. Después, en 1986, la explosión del reactor 4 de la central de Chernobyl, el 26 de abril de 1986, en la que actualmente era Ucrania, o antes era la Unión Soviética, causó el mayor desastre nuclear de la historia. Este suceso provocó por pruebas inapropiadas y fallos de diseño, y eso aceleró la caída de la Unión Soviética, al evidenciar crisis internas y la falta de transferencia de régimen y sus limitaciones técnicas y económicas. Ya para marcar el fin del siglo XX, del que va de 1889 a 1990, tenemos que Alemania se reunificó y cae el 3 de octubre tras la caída del muro de Berlín en 1989. Igual se libró una nueva guerra, que fue la guerra del Golfo. Irak invadió a Kuwait en agosto, provocando intervención de una coalición internacional liderada por Estados Unidos, la Operación Escudo del Desierto. Después, en Europa, se vio el fin del comunismo en Europa. Se envolvió el papel dirigente del Partido Comunista en países como Bulgaria, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Y después, en 1991, sucedió el fin de la Unión Soviética y el ganador, que fue Estados Unidos, ganó el capitalismo y cayó el socialismo. Hasta ese momento cayó la Unión Soviética y se desintegró formalmente al finales del año, dando lugar a 15 países independientes tras el fallido golpe de Estado de agosto. En 1992 se terminó oficialmente la Guerra Fría, ya que no había como tal un oponente. El enemigo principal, que era la Unión Soviética, ya había caído. Mientras Estados Unidos y Rusia, que tomó muchos de los territorios de la actual, anteriormente la Unión Soviética, establecieron relaciones diplomáticas formales y sellando el fin de la Guerra Fría. Se firmó el Tratado de Marshall, sentando las bases para la Unión Europea. En tecnología tenemos un hito importante para mí, que fue el lanzamiento de Windows 95. Microsoft lanzó su primer sistema operativo, incluyendo Internet Explorer, lo que marcó un hito
informático personal, que cada uno de nosotros podíamos buscar lo que sea en internet y que ya no tenía que tardar 1000 años en forma figurativa en poder encontrar un solo dicho de información. Ahí ya se estaban saltando las bases clave para lo que tenemos actualmente, que es Google, que es el mayor explorador que actualmente. Después tenemos que el nacimiento del Internet comercial. Se fundó eBay, revolucionando las compras en línea. Que eso afirma el ganador claro que fue el capitalista. Y marca algo que es el consumismo americano. Ya que ahí empezó el consumismo. Ya se estaba viendo, pero entonces esas cositas empezaron a marcarlo más. Por ejemplo, tenemos que gracias al eBay empezaron a abrir muchas almacenes en línea. Gracias al internet comercial, hubo tiendas y plataformas que empezaron a sumarse poco a poco. Igual empezó el streaming, pero ya en el siglo XXI. No nos vamos a meter en eso. Y pues, para finalizar, en el año de 1999, que sería prácticamente el fin de la segunda mitad del siglo XX y el año 2000, el inicio del siglo XXI, se empezó lo que como tal promete la Unión Europea, y 11 países de Europa adoptaron el euro como moneda única, unificando su moneda. Después, igual, otra crisis en forma que está viendo otra vez ahí, es que la OTAN bombardeó Yugoslavia por la crisis de Kosovo. Y para terminar, en México se inicia la huelga estudiantil más larga de la historia del UNAM. Y un asesinato X de un comediante, Paco Stanley, que al menos para mí yo no lo conozco, pero estoy buscando y fue como algo que marcó mucho ese tiempo. Igual en México se puede ver que eso marcó, fue un ejército, lo de la huelga de la UNAM, contra lo que era el neoliberal. Fue una de las etapas que iniciaba la era neoliberal, que así llama, que marca México actualmente. Después igual tenemos que México firma tratados con la Unión Europea, entre otras cosas. O sea, México como que se estaba, llamarlo, estabilizando, con que después para entrar lo que ya es el siglo XXI. Aunque se puede ver que el estado de bienestar actualmente estaba, o está, es decir, que ya roto en esa época. En conclusión, todos estos posguerras, que tienen que ver con la mitad del siglo XX, está todo ese conjunto de eventos que sucedieron, formaron lo que es actualmente el mundo. Todas sus bases, pero sentaron unas bases al mundo moderno, a la era de la informática, por así llamarlo. La energía nuclear formó una energía más limpia, aunque debe tener precauciones, es claro. Los primeros transistores, las primeras computadoras, marcaron la tendencia a las computadoras actuales que se siguen utilizando día a día. El Microsoft sigue siendo utilizado hasta el día de hoy. Y ya hay Microsoft 11 y Microsoft 10, que son los más utilizados en este momento. Todo eso que vivimos, lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, nos han formado como está hoy México y como está el mundo. Fueron una estructura bastante compleja, con manecillas y engranajes que fueron enclavando uno tras otro. Aunque hay procesos que todavía no entendemos, como es a partir del siglo XXI,
que es actualmente como estamos, hasta actualmente México es un país bastante industrializado, bastante pro estado del bienestar, o sea, que te da muchas cosas, se puede apoyar en lo que puede, sobre todo los gobiernos, y aunque esto actualmente es un gobierno de izquierda, se está más como afiliado al comunismo y no tanto al capitalismo. Igual, esto es lo que somos ahora, un México que actualmente está en estado de bienestar. Su mismo gobierno lo implementa activamente. Entonces México está volviendo a resurgir en cierta forma. Se está viendo otra vez lo que es la industrialización del país, la no privatización de las empresas, como sucedió con anteriores gobiernos. Fue la caída del milagro mexicano. Gracias a todo lo que hemos vivido ahora somos el México de ahora. Un país que ya superó en PIB a lo que es España, que es una de las potencias de habla hispana, es la potencia. Hablando de economía, está entre comillas estable, no está ni tan mal ni tan bien. Es México que está estabilizado hasta cierto punto, ¿okay? Claro, todo gobierno, todo país tiene sus ventajas, hay mucha criminalidad, hay mucho conflicto interno y hay muchas manifestaciones, sigue habiendo eso. O sea, es un país actualmente en proceso, sí, pues se puede decir. ¿Qué llegar con todo esto? Todo lo que hemos vivido, toda la historia, que es una historia ahorita de forma tipo cronológica, pero igual estamos viendo de forma no cronológica, nos han formado como es México hoy en día. Vimos todo lo que tuvo que pasar para que hoy estemos acá. Por ejemplo, el crecimiento de Cancún, Playa del Carmen, toda la zona costera de la Riviera Maya, que creció exponencialmente gracias al turismo y la migración de otros estados. Entonces, esto es México actualmente. Este es el estado de bienestar. Es muchos movimientos que hubo actualmente crearon lo que hoy es México.